Mirada Financiera, transmitiendo como siempre desde Radio Infinita en este lunes 20 de octubre de 2014. Hoy, junto al economista de la Universidad San Sebastián, Javier Latorre. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muy bien, una semana que si bien a nivel local no hay muchas cifras, estamos esperando esta noche el PIB de China. La verdad que hay muchas expectativas con respecto a lo que pueda suceder con ese resultado en el gigante asiático. Pero antes, vamos a las bolsas a ver cómo han estado, cómo comenzó, ¿no es cierto?, esta semana, luego de una semana de montaña rusa, como fue la semana pasada. Y nos vamos al Asia, donde tenemos resultados positivos. El Nikkei avanzó un sólido 3,98%, el Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 0,20%, Shanghái arriba un 0,66%. En Europa, fíjate, todas las plazas cerradas y a la baja. El FTSE 100 de Londres 0,68, CAC 40 de París 1,04, el DAX alemán 1,50, IBEX 35 de España 0,42. Estados Unidos hay resultados mixtos porque mientras el Dow Jones cae un 0,38%, el Standard & Poor's 500 sube un 0,34% y la bolsa de Nasdaq, la tecnológica, también avanza un 0,70%. A nivel local, tenemos resultados mixtos también. El IPSA está bajando hasta ahora, pero tímidamente un 0,01%, y el IGPA aumenta un 0,15%. ¿Qué pasó con el cobre? En el día de hoy experimentó nuevamente un leve retroceso en la Bolsa de Metales de Londres. Estamos hablando de una caída de un 0,21%, quedando al borde de perder el abismo, ¿no es cierto?, de los $3 la libra. Estamos a 3,0005. Y el dólar cierra en 585, toca nuevos mínimos en, la verdad, que varias semanas. Retrocedió 70 centavos, 586,6 comprador y 585,9 vendedor. ¿Por dónde partimos, Javier? Por donde tú quieras. La verdad que está más entretenido lo que está pasando afuera. O sea, tú dijiste, la semana pasada tuvimos una montaña rusa que yo creo que dejó a varios con algo de vértigo, pero esos son los mercados que generan oportunidades para comprar, vender y ganar en corto plazo. O sea, quienes son inversionistas, comillas, más avisados, estos son los mercados que les gustan. Solo para tener una idea de referencia, hay un índice que se llama VIX, que es el índice de volatilidad. Llegó la semana pasada por primera vez en una buena cantidad de meses, por no decir por lo menos un par de años, a niveles sobre 20, estuvo en niveles de 25, 26, hoy día está en 21. Y este es parecido a la fiebre, cuando tú te enfermas y tienes fiebre, la fiebre te sube. Acá el índice de volatilidad también ha subido harto y el día de hoy estaba cayendo en torno a 5 o 6%. Así es que sí, yo creo que vamos a seguir en estas instancias de volatilidad. La semana pasada comentábamos cuáles eran los pisos que tenía el Standard & Poor's, y efectivamente respetó muy bien el piso de los 1819, que es lo que lo hizo rebotar y estar hoy día en los 1893 puntos, con un ajuste que acumulado ya va sobre el 6,5% desde que partió toda esta batahola por allá por el 19 de septiembre. O sea, llevamos prácticamente un poco más de un mes con un mercado con una tendencia a la baja y con un ajuste importante. El descuadre hoy día del Standard & Poor's, para los que no han leído, no han podido ver ninguna pantalla, porque tú decías, oye, el Standard & Poor's sube 0,34 y el Dow Jones baja 0,42. Hoy día reportaban, entre otras, y a la tarde, cuando ya estén cerrados los mercados, reporta Apple, reportó IBM. ¿Y cómo le fue? Malito, porque IBM tuvo que reconocer un cargo adicional del orden de $4.700 millones por la venta de su unidad de semiconductores o un negocio por el estilo. Yo la verdad que informática hace re poco, para no decir prácticamente nada. Y el mercado lo tomó muy mal, y la acción llegó a caer poco más de 8% y en este momento está cayendo en torno al 7%. IBM es la segunda empresa en capitalización bursátil, es una de las 30, el Dow Jones está compuesto solo por 30 empresas, las denominadas Blue Chips, que son las empresas grandes en Estados Unidos, las líderes en cada una de sus respectivas industrias, y dentro de eso
está IBM con una caída, como te decía, de aproximadamente 7%. Y eso es lo que explica entonces por qué está el descuadre entre el Dow Jones por una parte cayendo y el Standard & Poor's subiendo un 0,34. O sea, en raya para la suma, Estados Unidos está más en verde que en rojo, a excepción de lo que está ocurriendo con IBM y con Oracle, que también está cayendo, y SAP, que es también el anuncio que se hizo de esta asociación que va a ser con IBM, que no fue bien recibida tampoco. Bueno, y con respecto, por ejemplo, a los resultados de las empresas en Estados Unidos, la semana pasada, ¿no es cierto?, vimos de empresas grandes como General Electric, también la industria bancaria, y que tuvieron bastante buenos reportes, y obviamente que la expectativa ahora durante esta semana está puesta, ¿no?, a lo que son las tecnológicas, y vamos a ver qué pasa con respecto a ese tema. Nos vamos a los resultados de empresa entonces. Nos vamos a los resultados de la empresa, y también si seguimos en Estados Unidos, esta semana también vamos a tener resultados bien importantes o datos bien importantes el 23 de octubre, que tiene que ver con el índice de precios de vivienda, también las peticiones de desempleo el viernes. Y obviamente que eso cerrando un poco la semana. Y el IPC, tenemos el IPC el 22 es jueves, no, miércoles. Hoy día 20, 21, el miércoles. Tienes toda la razón. El miércoles vamos a tener IPC en 12 meses, un dato que va a marcar, ¿no es cierto?, va a mostrar cómo está la evolución de los precios en Estados Unidos, algo que sigue en forma bastante atenta la Reserva Federal. Sabemos, ¿no es cierto?, que creo que la tasa de referencia o el esperado es un 3% en Estados Unidos, o menos. No tengo el dato a mano como para poder dártelo exactamente cuánto va a ser, pero lo concreto es que en Estados Unidos hoy día tanto los resultados empresariales como los resultados macro dan cuenta de un buen rendimiento, lo que no necesariamente se ve reflejado en estos precios accionarios. Y básicamente ahí ya es un poquito más amplia la mirada, que tiene que ver con lo que se señaló respecto al crecimiento, la preocupación por el crecimiento del mundo. Tú señalabas al inicio, vamos a tener esta noche las noticias del crecimiento en China, y finalmente por ahí, y las palabras de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional sobre la preocupación en términos del crecimiento del mundo, es lo que hoy día está alentando la corrección. Sin embargo, tú lo dijiste, los resultados empresariales en Estados Unidos están firmes. El sector bancario, que principalmente reportó la semana pasada, en 2/3 del total de las compañías que reportaron, tuvieron resultados incluso superiores a lo que se estaba esperando. La semana pasada reportó JP Morgan, reportó Bank of America, Wells Fargo, el Citi. La verdad que reportaron los grandes bancos, prácticamente el 50% de la capitalización bursátil de los bancos reportó con datos muy superiores a los presupuestados, de un incremento de 4,2% de incremento en las utilidades, y algo así como un aumento de 5% en los ingresos. Incluso algunos tenían expectativas de que los ingresos iban a caer, sobre todo afectados por algunas provisiones adicionales que tenían que hacer a propósito de multas que tuvieron que pagar, sobre todo el Bank of America, y entiendo que el Citi también tenía algo por el estilo. Fíjate que con respecto a los bancos, Javier, lo hemos hablado en otras oportunidades, el relajo cuantitativo ha beneficiado también la capitalización y también todo lo que es el balance de los bancos. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la perspectiva que se abre con este fin, ¿no es cierto?, del retiro de estímulos monetarios? Bien. Que no sabemos si va a terminar en octubre. Hay palabras, ¿no es cierto?, de algunos presidentes de la Reserva Federal, me parece que fue de San Luis, por su preocupación y la verdad que su interrogante ante si termina efectivamente estos últimos, el remanente de 15.000 millones de dólares en octubre, o se extiende un poco más. Buenísimo punto para complementar lo que estábamos hablando de la banca. Efectivamente, hoy día lo que se está analizando en el sector bancario y cuál es el guidance que existe para los resultados de los bancos, porque los bancos ganan cuando los mercados están con inflación y cuando las tasas de interés son más altas, porque eso mejora su spread, mejora la posibilidad de rentabilizar. Por lo tanto, perdón, y eso es lo que pasaba en nuestro país. ¿Te acuerdas cuando se habla de las utilidades que han tenido los bancos? No porque le hayan aumentado tanto los créditos, sino que es por el descalce del IPC, que ha sido bastante alto. Efecto, claro, con inflación alta y con tasas relativamente altas, el negocio bancario mejora.
con tasas tan bajas, es difícil poder hacer trade y eventualmente tener algún tipo de spread entre la tasa en la que tú prestas y en la tasa en la que recoges. Y por lo tanto, que en el fondo es el core del negocio bancario. Y hoy día por ahí pasa básicamente, más que la preocupación, la visión respecto a cómo va a estar el mercado bancario durante el próximo año a propósito del alza de tasas y cuánto esto se podría retardar. O sea, recordemos que parte de los movimientos que han existido incluso a nivel de dólar en Chile dicen relación con, ya no solo con el tapering, porque eso ya de que se acabó, si es en octubre o en noviembre, una diferencia de 10.000 millones de dólares. Hoy día la gran pregunta, y en el contexto de volatilidad en la que estamos, las tasas han bajado porque como refugio las inversiones han ido a parar a bonos. Se ha castigado harto el bono del Tesoro en Estados Unidos, lo que pasa la semana pasada, ¿cuánto llegó, Javier? ¿Como 2.60? 2.16, llegó 2.14, llegó a estar después de haber partido la semana en 2.3 y no es descartable que esta semana incluso rompa el 2. ¿Por qué ocurre ese fenómeno en el mercado de los bonos, Treasury a 10 años? Básicamente, que es el dato que estamos haciendo la referencia. Básicamente porque sube la demanda por ese tipo de activo, sube el precio del activo como producto de esa mayor demanda. El punto es que al subir el precio la gente está dispuesta a que le rente menos. Porque opera de manera inversa. Entonces, al subir el precio del bono, cae el retorno sobre el cual está denominado, y eso es lo que hace que caiga la tasa de interés de referencia en el bono a 10 años, y como te digo, está teniendo una presión importante, porque hoy día, en el contexto de un mercado de volatilidad, se transforma en un activo, comillas, deseado. Y ahí está la gran discusión hoy día respecto al negocio bancario. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el próximo año con esta tasa? Si se va a mantener baja durante todo el año, si efectivamente va a subir a mitad de año, con qué velocidad va a comenzar a subir y cuáles son los órdenes de magnitud. Todo pareciera indicar que en mitad de año, ya no se habla a principio de año, ¿cierto? No, ya se está, eso está dándose por descartado en el contexto en el que estamos hoy día. Y en general, lo interesante de todo esto es que este tipo de ajustes lo que hace es que cambian las temporalidades o la forma en cómo la gente mira los problemas. Porque la verdad que los datos son los mismos desde antes incluso que empezara la corrección. Lo que pasa es que el estado de ánimo modifica cómo miramos y observamos esos datos. Estaba clarísimo que era difícil que las tasas comenzaran a bajar antes de mitad de año, aun cuando algunos podían sugerir que esa opción estaba. Sobre todo por la fortaleza, Javier, que ha tenido mostrado la economía estadounidense, pero obviamente que ahí está lo que dijo Janet Yellen con respecto a la economía... Mediocrity. Bueno, la New Mediocrity, también lo dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional para referirse, ¿no es cierto?, a la economía. Habló de, ¿no es cierto?, que tenía un crecimiento mediocre, pero... Con respecto a nuestro país, ¿no es cierto?, habló específicamente el Financial Times, que después vamos a estar comentando. Lo que hicieron fue remedar o hacer, referirse en los mismos términos a cómo se había referido Janet Yellen sobre el rendimiento de la economía en el mundo. Bueno, y que eso, un poco por eso ella retrasaría el aumento de tasa en Estados Unidos, porque obviamente que una Europa tan débil y un China, en el fondo después lo vamos a hablar, que no sabemos, van a ser muy importantes los datos en el día de hoy, cómo va a ser su evolución, cómo va a ser, ¿no es cierto?, este aterrizaje que está teniendo la economía del gigante asiático, cómo le va a pegar, ¿no es cierto?, a todo el resto del mundo. Hemos visto cómo, por ejemplo, el cobre la semana pasada terminó bajo en algunos días los $3, sí. Y esta semana estamos ras. O sea, si los resultados esta noche son malos de China, créeme que yo creo que va a haber una presión. Sí. Es difícil saber exactamente cuál va a ser el precio y si ese resultado ya está de alguna manera internalizado en estos $3, pero evidentemente va a haber una presión a la baja. Se configuran varios elementos y varios factores que si quieren los podemos ordenar a la vuelta a la pausa, porque yo me puedo desordenar fácilmente explicándolos. Yo te ordeno. A ver, vamos, pero fíjate que el retraso en el alza de las tasas de interés en Estados Unidos mueve las monedas. De esto, para mucha gente podría resultar difícil explicarse hoy día por qué el dólar sigue un poco con pesos a la baja un pesito en relación a lo que cerró el viernes cerró también a la baja, aun cuando el Banco Central bajó la tasa de interés el día jueves, eso nos estaba olvidando comentarlo. Y es básicamente porque la expectativa es que ya no está tan claro que van a empezar a subir las tasas de interés en Estados Unidos. Y por lo tanto, ese diferencial de tasa, que era lo que tendríamos presionaba, con Chile, ¿no? Que presionaba al alza, cede.
por otra parte, eso le ocurre al dólar no solo con relación a las monedas emergentes, en este caso el peso, sino que en general con todas las monedas en el mundo, y el dólar vuelve a depreciarse. Entonces, producto de ese fenómeno es que se ajusta el precio del dólar en Chile, independiente de lo que ocurra con el precio del cobre, que pasó de $3.15, $3.12, $3.10, como dices tú, a rozar los $3 la libra, y a pesar de eso sigue bajando el precio nominal del dólar. ¿También tiene que ver la baja en el precio del petróleo? No alcanza a pegarle de la misma forma. Lo que hoy día está moviendo los mercados de monedas son básicamente las expectativas de la evolución de las tasas de interés. Ahora, ese movimiento, genera movimiento en las monedas, y ese movimiento en las monedas también genera un movimiento en los commodities. Los commodities, por ejemplo, en el caso del cobre, se transan en libras esterlinas en la bolsa de Londres, y son medidos en dólares por libra, y por lo tanto una devaluación del dólar le impacta positivamente al cobre. Vale decir, si este fenómeno que se está dando hoy día de menor crecimiento en China estuviera acompañado además de una revaluación del dólar, o sea, que se estuviera apreciando el dólar como venía ocurriendo, créeme que el impacto en la caída del precio del cobre sería aún mayor o aún más fuerte por efecto moneda. Entonces, como digo, son varios los elementos, no es muy simple de explicarlos, pero hoy día lo que está haciendo, y lo que te decía la semana pasada, los mercados no pueden seguir subiendo eternamente, no pueden seguir subiendo hasta el cielo. Los resultados de las compañías en Estados Unidos son buenos, el guidance o la proyección hacia adelante es no tan buena en el contexto de lo que se está analizando esta semana desde el punto de vista de resultados. Y con esto, para terminar, Estados Unidos se espera, van a reportar del orden de 127 compañías de las 500 del Standard & Poor's, y aquí va a estar un poquito más disperso. La semana pasada fue solo sector bancario, y ya vamos a tener un buen pronóstico respecto de cómo se prospecta la economía y cómo esas empresas grandes están mirando el crecimiento de sus utilidades y sus ventas en el futuro, y sobre todo empresas que transan en otros mercados que no son solo Estados Unidos. Bueno, para cerrar un poco, para irnos a la pausa, también durante la semana pasada se conoció este índice que elabora el Conference Board de la Universidad de Michigan, no el Conference Board, la Universidad de Michigan, que tiene que ver con la confianza del consumidor, algo muy importante para la economía estadounidense. Y en esa misma línea, la verdad que tocó máximos en varios meses. La confianza de los consumidores está creciendo en Estados Unidos, y vamos a ver, como dices tú, cómo se visualiza en el resultado operacional de las distintas empresas. Pero ya son las 2:19. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, y nos vamos a la pausa. Yo antes les quiero comentar que fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, promesa que con trabajo y pasión nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio. Y BCI Corporate and Investment Banking te ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading y finanzas corporativas, también asset management, a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Estamos conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, y estamos poniéndonos de acuerdo en qué vamos a conversar en la segunda parte del programa. Son escasos 10 minutos y tenemos tanto de qué hablar. Cerremos el ciclo. Pero cerremos el ciclo de las ideas. Yo creo que lo más importante es poner atención, ¿no es cierto?, a la expectativa que hay hoy día con el dato que se va a entregar durante esta noche, y que tiene que ver con China. Se va a hacer el PIB de 12 meses. El anterior fue un 7,5, y las expectativas
noticias hablan de un 7,2%, y también la producción industrial a 12 meses, el anterior fue un 6,9%, y se espera un 7,5%. ¿Y qué dificultades está teniendo, ¿no es cierto?, la economía del gigante asiático? Sabemos, ¿no es cierto?, ha tenido una brusca desaceleración, por ejemplo, el sector inmobiliario. También durante la semana hay una baja con respecto al IPC, que son indicadores que pueden, ¿no es cierto?, marcar que el consumo está más lento, está menos virtuoso, ¿no es cierto?, el círculo como había estado en otros meses y en otros años anteriores. Seguimos un poco lo que está pasando. Hay problemas con el gabinete de Shinzo Abe en Japón. La verdad que hay renuncia de 2 ministras y vamos a ver qué pasa con la economía japonesa, que la verdad que se está mostrando las dificultades que ha tenido Shinzo Abe con sus políticas o sus flechas, estas Abenomics, para poder reactivar la economía japonesa. Al parecer tirar mucha, ¿cómo se dice? Lo voy a decir en buen chileno, tirar mucha plata al mercado no soluciona los problemas si no hay una verdadera reestructuración, no hay verdaderas reformas profundas en el sistema para que la economía, ¿no es cierto?, cobre dinamismo. Un poco lo que está pasando en Europa, se discute en muchos países de qué pasa con las reformas estructurales. Ya, te diste una vuelta larga. China, Japón, Europa. A ver, rápidamente, China, bueno, como bien leíste tú, la expectativa es 7,2. Cualquier número por debajo de eso yo creo que ahondaría aún más los ajustes, sobre todo a nivel de commodities. Cualquier cifra por sobre el 7,2 probablemente va a hacer que se devuelva la curva y veamos precios un poco al alza. Y la parte importante va a ser qué es lo que dice en términos de la proyección de crecimiento para el cierre de año, donde podría eventualmente hacer un ajuste a la baja. Si ese ajuste a la baja es muy importante, también nuevamente le va a pegar de forma negativa, por lo tanto hay que estar atento a esos elementos. Es muy probable que la cifra sea la esperada de un 7,2. En cuanto a Japón, bueno, sí, efectivamente, a pesar de la renuncia de la ministra de Economía, como tú señalabas, hoy día vio un crecimiento importante en su bolsa muy temprano en la mañana, en torno a 4%, y eso se debió básicamente a un ajuste que hicieron en el porcentaje permitido de inversión a los fondos de pensiones de 12 a 25%. Y fíjate que pasó calado el tema de la renuncia de su ministra. Fíjate por qué son 2 ministras que renuncian al gabinete japonés este lunes por un dudoso uso de fondos públicos. Entonces es un tema menor, porque finalmente no tiene que ver con el funcionamiento y el rendimiento de la economía que uno como inversionista está mirando. A lo mejor el mercado lo tomó de buena medida porque se muestra una transparencia. Sí, pero por eso te digo, salió, o sea, no fue esa la noticia que movió hoy día el mercado de Japón. El mercado de Japón se movió hoy día básicamente porque se le permitió a los fondos de inversiones aumentar los montos de inversión en el mercado accionario japonés del 12 al 25%, y eso impactó positivamente a la bolsa. ¿Qué significa eso? Que del total de los montos administrados pueden pasar a invertir un poco más del doble de lo que estaban autorizados por ley hoy día a invertir en el mercado accionario japonés, básicamente eso. ¿Y eso obviamente tendiente a reactivar, ¿no es cierto, la economía? No necesariamente. Yo creo que es una forma de entregar mayores libertades, o sea, que te limiten el monto de la inversión, y si tú hoy tienes la idea de que las acciones pueden estar, comillas, castigadas o relativamente baratas, no puedes comprar más. Y eso fomentó básicamente la demanda por acciones, o sea, más que fomentar la demanda, alentó a los inversionistas a decir, oye, bueno, los fondos de inversiones van a poder invertir en porcentaje mayor en la bolsa nipona, y eso hizo subir las acciones en torno al 4% el día de hoy. Esa es toda la explicación. Lo de la ministra de Economía, la verdad que yo te diría que aquí el gran estandarte de las medidas es su primer ministro. O sea, el día que ya los mercados no le crean a Shinzo Abe, la presión va a recaer sobre él, no sobre quienes están administrando otras partes del presupuesto. Volvemos a Chile, ¿te parece? Porque en el día de la verdad que hace como 1 hora, 2 horas, el gobierno hizo modificaciones al MEPCO, el que reemplazó al CIPCO, que parece verdaderamente trabalengua, y que se supone que la idea, ¿no es cierto?, es que el bolsillo de los chilenos sufra menos, pero al parecer no está sufriendo menos con estas medidas. Lo que hace esta medida, ¿no es cierto?, esta nueva ampliación de este MEPCO, es incluir a bencinas que no estaban incorporadas, que era la 97, la 95. Recordemos que cuando bajaba el precio, que es lo que más le interesa a los chilenos, solamente bajaba la 93, incluso la 95, 97 podía subir.
Pero obviamente que uno se puede preguntar, Javier, ante una baja constante en el precio de los precios internacional del petróleo, que por ejemplo, si se llevaran al mercado local, harían que las bencinas bajaran en 60 pesos, la nueva ley o la nueva disposición solamente permite que en un mes, en una semana pueden bajar o subir 5 pesos y en el mes 20 pesos. Es decir, no estaría demostrando al bolsillo del consumidor la real baja que está teniendo el precio de los combustibles a nivel global. ¿Qué pasó? Tengo que partir de lo más general a lo más específico. Lo más en general es ir al concepto. Lo primero, como opinión absolutamente personal, es que me parece que el famoso MEPCO viene a ser un ejemplo más de decisiones mediocres. Y que son decisiones mediocres básicamente porque en el concepto este es un mecanismo de estabilización de precios que en la práctica no le genera, o sea, si es que la tendencia fuera al alza, lo único que va a hacer es que va a restringir el alza, la magnitud del alza por un periodo de tiempo, pero el alza se va a evidenciar igual. Y cuando baja por el concepto mecanismo de estabilización, lo que hace es que recauda para poder financiar las posibles alzas y por lo tanto no nos beneficiamos de la baja. ¿Y cuál es el elemento de concepto entonces que está detrás de esto? Y por eso mi calificativo tan duro respecto de una decisión mediocre. Es porque, de alguna manera, conceptualmente, Hacienda, para dejarlo no señalar personas, ni mucho menos, tiene la impresión, o conceptualmente el gobierno cree, que las personas funcionamos mejor cuando las decisiones son tomadas desde el organismo central. Y si es que hay alguien en alguna parte, en algún escritorio y en alguna oficina que es capaz de tomar mejores decisiones que nosotros. Y eso conceptualmente, te digo, a mí me preocupa. Lo veo en todo orden de reforma, de sugerencia, de mejora, de funcionamiento de A, B, C o D. Y este es el ejemplo más palpable para la gente. Porque funciona tal cual como te lo he señalado. O sea, impide y opera como un impuesto cuando, como ocurre hoy día, a propósito de todo lo que estábamos comentando antes, uno de los bienes que se ve con una baja importante es el precio de el barril de petróleo. Y nosotros, los usuarios, no podemos beneficiarnos de esta disminución porque hoy día lo que estamos haciendo es pagando esos 50, 60 pesos aproximadamente que tú señalabas en una especie de impuesto para poder hacer frente a las futuras posibles alzas que tenga. O sea, además, además del impuesto que tienen los combustibles, que es bastante además alto, de todos los impuestos, tenemos que pagar este impuesto del seguro en caso de que suba, para que cuando suba, no es que no vaya a subir, sino que no suba en magnitudes muy importantes durante un periodo específico a la vuelta de una semana. Entonces esto como máximo suba 5 pesos y no 10, 12 o 15 como nos ocurrió en otros minutos. Entonces, ¿esta baja que tiene beneficia al Estado y no a los consumidores? Ni siquiera, sino que beneficia al Estado. Si el Estado no se beneficia con esto tampoco, te vuelvo a insistir. ¿Pero los impuestos para quién son? No, es que opera como un impuesto este seguro para efectos de suavizar las futuras posibles alzas de la bencina. Y aquí te vuelvo a decir, si esto el problema de fondo es acá. Es que no es que beneficie o no beneficie al Estado. El punto es que acá alguien en una oficina cree que para las personas o que alguien puede tomar mejores decisiones que lo que las podemos tomar las personas de forma individual. No hay y finalmente eso es casi como un control centralizado de precios. No hay mejor variable de ajuste que los precios. Son la mejor variable de ajuste que existe en una economía. Pues entonces, cuando el precio del dólar sube de la forma en cómo ha subido, oye, suben el precio de los televisores, sube el precio de los autos y tú verás si es que decides consumir o no, porque hoy día algunas cosas son 10, 15 o 20% más caras. Y la variación, por ejemplo, del dólar, y la variación del dólar es libre. Exactamente, entonces la verdad que esta idea de que porque en realidad el precio de la benzina subió solo 5 y no subió 10 o 15 pesos, me genera la percepción de que eventualmente estoy menos fregado que hace un mes atrás cuando se producen las alzas. ¿Y a tu juicio qué es la mejor opción? Yo creo que ¿limitar el impuesto a la benzina? Este mecanismo... sí, mira, ahí me hiciste entrar en otra arena que no tenemos tiempo yo sé que no tenemos tiempo, pero es la pregunta que me surge en este minuto. Política fiscal expansiva, contracíclica. Tú puedes hacer política fiscal de dos formas. Una es restringiendo el gasto fiscal y transfiriendo ese gasto a las personas a través de bajas de impuestos. Pero igual.
opera exactamente igual. Yo hubiese esperado un contracíclico un poquito más inteligente, un poquito más osado, y no lo que hoy día tenemos. Y esta cuestión del MEPCO, como te digo, la verdad que no es más que una confirmación de aquello que nos dijeron en pleno Chile Day en Inglaterra, donde todos tuvimos que poner cara de plop. Qué pena, pero eso es, ni más ni menos. Bien, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Nos faltó tiempo para seguir analizando un montón de cosas que están sucediendo también en la economía local. Que esté muy bien. Chao, Paulina, gracias. Que esté muy bien, buenas tardes. Quedó sin habla Javier Latorre. Bueno, a todos ustedes, la invitación es a quedarse en Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.